Dicen que hay tragedias que no salen en las noticias, que no se vuelven virales, que no tienen documentales en Netflix ni hilos interminables en Twitter. Tragedias silenciosas. Tragedias que solo existen en expedientes judiciales, en papeles fríos, sellados, archivados y olvidados. Pero hoy voy a contarte una de esas historias. Una historia real. Una historia que ocurrió a plena luz del día y que comenzó con algo tan simple, tan cotidiano, que probablemente tú mismo lo has hecho cientos de veces sin pensarlo demasiado. Un stop. Era una mañana cualquiera. Nada indicaba que ese día iba a quedar marcado para siempre. Una carretera secundaria, asfalto seco, buena visibilidad, tráfico normal. Un vehículo familiar avanzaba con prioridad por una recta larga, acompañado de algo que suele ser símbolo de seguridad: la familia. Un hijo al volante, su padre a su lado, su madre detrás. 3 generaciones dentro de una misma burbuja de metal, confiando en que llegarían a su destino como siempre. Pero en otra parte de esa misma carretera, un camión articulado se acercaba lentamente a una intersección. Un conductor profesional, alguien que vive de la carretera, alguien que ha hecho esa maniobra cientos, quizá miles de veces. Frenar, detenerse, mirar, avanzar. El camión se detuvo. Eso es importante. Se detuvo. El conductor miró a ambos lados y no vio nada. O al menos eso creyó. Lo que ocurrió después duró apenas unos segundos. Segundos que no se pueden rebobinar. Segundos que no entienden de excusas, de experiencia, ni de «yo creí que». El camión avanzó, invadió la vía principal, y en ese preciso instante, el coche familiar llegó al punto exacto donde ya no había escapatoria. No hubo tiempo, no hubo milagro, no hubo maniobra heroica. El impacto fue brutal. El frontal del coche se estrelló contra la parte trasera del camión, como si la realidad hubiese decidido cobrar una deuda invisible. El metal se dobló, los cuerpos se sacudieron, y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, una vida quedó sentenciada. El padre, un hombre mayor, sufrió heridas internas devastadoras. No murió en el acto, no. Eso habría sido demasiado simple. Aguantó días, días de hospitales, de tubos, de máquinas pitando, de esperanzas que se iban apagando poco a poco, hasta que su cuerpo dijo basta. Murió de madrugada, cuando el mundo dormía y cuando ya nadie podía hacer nada más. El hijo sobrevivió, con fracturas, con meses de recuperación, pero sobrevivió. Y eso, aunque suene cruel, a veces es peor. Porque vivir significa recordar. Vivir significa revivir ese segundo una y otra vez. Vivir significa preguntarte cada noche si algo pudo haberse hecho diferente. Y la madre también sobrevivió, pero su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Fracturas, secuelas, dolor crónico y algo que no aparece en radiografías ni informes médicos. Un trastorno emocional permanente. Porque perder a la persona con la que compartiste toda tu vida no se cura con rehabilitación. Y mientras tanto, el conductor del camión seguía diciendo lo mismo. Yo paré, miré, no vi a nadie. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque el problema no fue que no parara. El problema fue que no se aseguró. La carretera no tenía obstáculos, no había sol cegador, no había lluvia, no había niebla, nada. Solo un error humano,
Uno de esos errores que no parecen graves hasta que lo son. Un pilar del camión, un retrovisor, un punto ciego, un segundo de confianza excesiva. Y ese segundo fue suficiente. La justicia, como siempre, llegó tarde, años después, fría, técnica, analizando cada detalle como si pudiera desarmar la tragedia pieza por pieza. Determinó que no fue un accidente inevitable, que no fue mala suerte, que fue imprudencia, no la más grave, no la más leve, una categoría intermedia, esa zona gris donde se pierden las vidas y nadie parece realmente culpable, pero alguien debe pagar. La condena fue casi simbólica, multa, retirada temporal del carnet. Nada que devuelva a un padre, nada que repare una familia rota, nada que borre el impacto. Y lo más perturbador de todo es esto: el caso quedó cerrado, archivado, sin titulares, sin memoria colectiva. Hoy, si pasas por esa carretera, no hay una cruz, no hay una placa, no hay flores, solo asfalto, solo coches pasando a toda velocidad, personas que frenan en el stop, miran, avanzan y siguen con su vida. Pero en algún lugar hay una familia que jamás volvió a ser la misma. Hay un conductor que carga con un error de segundos y hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir. La mayoría de las tragedias no nacen del mal, nacen de la confianza, de la rutina, de creer que no pasa nada. Y cuando pasa, ya es demasiado tarde. La próxima vez que te detengas en un stop, recuerda esta historia, porque nadie cree que será protagonista de una tragedia hasta que lo es.